Vamos a hablar acerca de las derivadas de funciones vectoriales. Bueno, la derivada r' de t de una función vectorial r está definida de la misma manera que para las funciones de valores reales. Cuando nosotros definimos la derivada de una sola variable, aprendimos a calcular la derivada en un punto t de una función a través del límite de la siguiente expresión, esta que está en color verde. O sea, decíamos que la derivada en un punto en una función era el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tendía a 0. Bueno, así lo aprendimos a calcular, lo que le llamábamos derivada por incremento, que era la manera de comprobar cualquier derivada de una función en cálculo diferencial de una sola variable. Pero esta definición nos lleva a la definición también de derivadas de funciones vectoriales, o sea, es una analogía. ¿Cómo vamos a presentar esta analogía? Bueno, en derivada de funciones vectoriales, nosotros ahora nuestra función es r y t va a ser nuestro parámetro. Entonces, la curva de la función vectorial, vamos a suponer que es esta que está en color naranja, tiene un flujo que está determinado por la flechita que está aquí, o sea, va hacia el flujo. Entonces, ¿cómo entender la derivada de r con respecto a t? Bueno, ¿cómo lo vamos a entender? Con el siguiente límite, con la siguiente expresión. ¿Qué pasa si yo voy de un punto P0, que es este, que está aquí señalado, este punto P0, a un punto P, o sea, a este punto P con ese flujo, ¿sí? Bueno, tendría el vector P0P, ¿sí? Y ese vector se calcula mediante la resta P menos P0, es decir, el vector P0 que inicia en P0 y termina en P sería igual a la coordenada en P menos P0. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi punto P está dado por las coordenadas T0 más incremento en T. ¿Por qué? Bueno, porque mi vector, mi punto, R de T0 está dado por, el punto P0 está dado por R de T0. Entonces, si yo avanzo un pequeño incremento en T, entonces lo voy a poner más un incremento en T. Entonces, si yo quiero generar un vector P0P, tendría que restar el punto P menos el punto P0, que es lo mismo que hacer la siguiente expresión, es decir, R de T0 más incremento en T, que es el punto en P, menos mi punto P0, que está dado por R de T0. O sea, esto que tenemos acá sería lo mismo. Entonces, esto nos lleva a tener una analogía a cálculo de una sola variable, o sea que obteníamos el límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Pero ¿qué pasaba? Pasa lo mismo aquí. Aquí tenemos lo que es una recta secante. ¿Por qué? Porque estoy tocando dos puntos, en este caso de mi función vectorial. Entonces, la recta tangente, que es la derivada, es solamente tocar un punto de la función. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, este punto P debe de ser tan pequeño, o sea, debe de aproximarse al punto P0 en lo que esto ocurre, trae como consecuencia que este incremento en T sea prácticamente 0. Entonces, esta recta, en vez de ser una recta secante, que toca dos puntos, pasa a ser una recta tangente. Entonces, es la misma analogía con lo que trabajábamos en cálculo diferencial. O sea, estamos trabajando con lo mismo, nada más que aquí estamos hablando de dos puntos que los trabajamos como vectores. Entonces, sería exactamente lo mismo, por lo que llegamos a que la derivada de r con respecto a t, es decir, la derivada de una función vectorial, sería lo mismo, sería el límite, pero ahora de un punto dado por r de t0 más el incremento en t menos r de t0 sobre el incremento en t, pero que ese incremento en t sea prácticamente igual a 0.
Entonces, sería lo mismo, sería una analogía. Vector tangente a una curva. Bueno, aquí podemos ver también de nuevo el dibujo, el gráfico, en donde esta es mi curva en el espacio y mi vector tangente, o sea, el que obtenemos, el vector tangente, este se denomina vector tangente a la curva. ¿Por qué? Porque nada más está tocando a un punto de mi curva vectorial, de mi función vectorial. Entonces, esta derivada pues va a estar definida por R en el punto P, siempre y cuando R' de t, o sea, la derivada, sea diferente a 0 y la recta tangente a C en P se define como la recta que pasa por P y es paralela al vector R' de t, o sea, es diferente. El vector R' de t es el vector tangente a la curva y la recta tangente a C en P se define como una recta que va a tener un vector de posición y un vector de dirección, como ya lo habíamos visto en videos anteriores. ¿Sí? O sea, el vector R' de t es el que vamos a obtener al derivar mi función vectorial y mi recta tangente a C va a ser una recta que va a tocar solamente un punto de mi función, pero va a tener un punto por donde pasa y un vector que me va a indicar la dirección de esa recta. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a ver en ejercicios que vamos a realizar posteriormente para darle más sentido a esto que les estoy platicando. Bueno, ¿qué me dice? Pues el teorema de la derivada en funciones vectoriales. Si tengo yo una función vectorial R de t dada por los componentes f de t, g de t y h de t, que son mis funciones componentes, pues la derivada es bien sencilla. Es sacar la derivada de mi primer función componente, la segunda derivada de mi segunda función componente y la derivada de mi tercer función componente. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo derivo mi primer función, mi segunda función componente y mi tercer función componente? Lo que obtenemos es un vector tangente a la curva, ¿sí? Ya sea en un punto T que nos pidan obtener, o sea, en un parámetro T, ¿sí? Bueno, para que quede más claro, a continuación vamos a realizar un ejercicio, un ejemplo sobre esto que les vengo platicando.